La luz de la tarde se filtraba entre las pesadas cortinas del despacho de Ernesto Vidal, un abogado de 63 años respetado en Ciudad de México. Sus manos, marcadas por el tiempo pero firmes al sostener los documentos, repasaban meticulosamente las últimas voluntades de Francisco Montero, uno de sus clientes más antiguos. El polvo bailaba en los rayos de sol que atravesaban la estancia, mientras el ventilador de techo apenas movía el aire caliente de aquel julio especialmente seco. Ernesto se quitó los lentes para masajearse el puente de la nariz. 30 años de profesión le habían enseñado a detectar cuando algo no cuadraba en un testamento. Y definitivamente, tenía irregularidades. Volvió a colocarse los lentes y repasó nuevamente la lista de herederos. El nombre de Carlos Montero, hijo mayor de Francisco, no aparecía en ninguna parte. Esto contradecía totalmente la conversación que había tenido con Francisco hace apenas 2 meses, cuando le había manifestado expresamente su deseo de repartir equitativamente sus bienes entre sus 3 hijos. Licenciado, su cita de las 4 está aquí, anunció Teresa, su secretaria, asomándose por la puerta entreabierta. Gracias, Teresa. Hazla pasar, por favor, respondió Ernesto, guardando cuidadosamente los documentos en una carpeta de cuero marrón. La mujer que entró en el despacho era Elena Montero, la hija menor de Francisco, una psicóloga de 38 años con quien Ernesto mantenía una buena relación profesional. Buenas tardes, licenciado Vidal, saludó Elena con una sonrisa tensa. Agradezco que me haya recibido con tan poca anticipación. No hay problema, Elena, respondió Ernesto, indicándole que tomara asiento. Lamento mucho la pérdida de tu padre. Francisco era un buen hombre. Elena asintió, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Han sido días difíciles, dijo ella, sacando un pañuelo de su bolso. Pero tenemos que seguir adelante, resolver los pendientes. Como usted sabe, papá falleció hace 10 días y bueno, mi hermana Sofía dice que ya deberíamos empezar a ver lo del testamento. Ernesto asintió lentamente, observando atentamente a Elena. Conocía a la familia Montero desde hacía décadas. Francisco había sido un exitoso constructor que, tras enviudar, había criado solo a sus 3 hijos. Carlos, el mayor, un arquitecto de 45 años. Sofía, la mediana, administradora del negocio familiar a sus 42, y Elena, la menor. La relación entre los hermanos nunca había sido sencilla, especialmente desde que Magdalena, la exesposa de Carlos, había entrado en la ecuación. Precisamente estaba revisando el testamento de tu padre, comentó Ernesto con cautela. Hay algunos aspectos que me gustaría aclarar. ¿Sabes si tu padre realizó alguna modificación recientemente? Quizás en los últimos 2 meses. Elena pareció sorprendida por la pregunta. No que yo sepa, respondió. La última vez que habló del tema fue cuando enfermó, hace unos 6 meses. Nos reunió a todos y dijo que nos dejaría el negocio y la casa familiar para compartir. ¿Por qué lo pregunta? Ernesto reflexionó un momento antes de responder. Su instinto le decía que había algo turbio en este asunto, pero necesitaba más información. El testamento que tengo aquí tiene fecha del mes pasado, dijo finalmente. Y hay algunas discrepancias con lo que tu padre me había comunicado anteriormente. El rostro de Elena palideció. ¿Qué clase de discrepancias? Preguntó con un hilo de voz. Ernesto dudó. No quería generar conflictos familiares sin estar seguro, pero tampoco podía ignorar sus sospechas. Elena, ¿cómo está la relación entre Carlos y Sofía últimamente? Preguntó, cambiando ligeramente de tema. La mujer suspiró profundamente. Tensa, como siempre. Desde el divorcio de Carlos, las cosas han sido complicadas. Magdalena sigue teniendo mucha influencia sobre Sofía. Fueron amigas antes de que Carlos se casara con ella. De hecho, fue Sofía quien los presentó. Ernesto asintió, recordando los detalles de aquella relación fallida. Carlos y Magdalena habían estado casados apenas 3 años, pero el divorcio había sido especialmente amargo. Magdalena había intentado quedarse con parte del negocio familiar, alegando que había invertido en él, aunque finalmente el juez falló en contra de sus pretensiones. ¿Y cómo llevaba tu padre esa situación? Continuó Ernesto. Al principio estaba furioso con Magdalena. Incluso dejó de hablarle a Sofía por un tiempo por seguir manteniendo amistad con ella, explicó Elena. Pero últimamente,
Se detuvo, como si dudara en continuar. Últimamente, la animó Ernesto. Papá estaba muy débil en los últimos meses. Su enfermedad lo dejó bastante influenciable. Sofía se encargó de cuidarlo casi exclusivamente, y no dejaba que Carlos se acercara mucho. Decía que lo alteraba. Ernesto comenzó a ver el patrón. Era una situación que había visto demasiadas veces en su carrera: la manipulación de personas vulnerables para modificar testamentos. Elena, según este documento, tu hermano Carlos ha sido excluido completamente de la herencia, dijo finalmente, observando con atención la reacción de la mujer. Elena se llevó las manos a la boca, genuinamente impactada. Eso es imposible, murmuró. Papá adoraba a Carlos, a pesar de sus diferencias. Nunca haría algo así. Eso mismo pienso yo, concordó Ernesto. Cuando tu padre vino a verme hace 2 meses, me dijo claramente que quería dividir todo equitativamente entre sus 3 hijos. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió Ernesto con determinación. Necesito que me ayudes a reconstruir los últimos días de tu padre. ¿Quién lo visitó? ¿Quién estuvo presente cuando supuestamente firmó este nuevo testamento? Elena asintió, su rostro mostrando una mezcla de confusión y determinación. Haré lo que pueda, prometió. Carlos no merece esto. Ha pasado por tanto ya. Ernesto guardó nuevamente los documentos, pensativo. Casi podía visualizar la mano de Magdalena detrás de todo esto, utilizando su influencia sobre Sofía para manipular a Francisco en sus momentos de debilidad. Pero necesitaba pruebas. Como abogado, sabía que las acusaciones sin fundamento solo causarían más dolor a una familia ya fracturada por el duelo. Empezaremos por verificar si la firma de tu padre en este documento es auténtica, dijo Ernesto. Y luego hablaré con el notario que supuestamente certificó el cambio. Tengo mis dudas sobre todo este proceso. Mientras Elena se despedía, Ernesto permaneció en su silla, contemplando la Ciudad de México a través de la ventana de su despacho. El tráfico avanzaba lentamente bajo el sol abrasador, igual que lo haría esta investigación. Pero estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Le debía ese último servicio a su viejo amigo Francisco Montero. La mansión Montero se alzaba imponente en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. La construcción, de estilo colonial moderno, había sido el orgullo de Francisco, quien la había diseñado y construido personalmente cuando su empresa comenzó a prosperar. Ahora, bajo el cielo nublado de aquel sábado, la casa parecía más silenciosa y sombría que nunca. Carlos Montero aparcó su Audi frente a la entrada principal. Las gotas de lluvia comenzaban a caer, golpeando suavemente el parabrisas como un presagio de la tormenta que estaba por desatarse dentro de aquellas paredes. Había recibido la llamada de Elena la noche anterior, y las noticias lo habían dejado sin aliento. Su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre construcción y arquitectura, supuestamente lo había desheredado. Era impensable, absurdo, y sabía exactamente quién estaba detrás de semejante manipulación. Al entrar en el salón principal, encontró a Sofía sentada en el sofá de cuero negro, revisando documentos con gesto concentrado. Su hermana levantó la vista, y Carlos pudo detectar un destello de culpabilidad en sus ojos antes de que ella recuperara su habitual compostura fría. No esperaba verte hoy, dijo Sofía, acomodando los papeles en una carpeta. Pensé que estarías ocupado con el proyecto del centro comercial. Dejé todo cuando Elena me contó sobre el testamento, respondió Carlos, sin ocultar su enojo. ¿Qué demonios está pasando, Sofía? ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? A mí. Sofía se levantó, alisando su impecable falda negra con un gesto nervioso. No sé de qué estás hablando, replicó, aunque su voz tembló ligeramente. El testamento refleja los últimos deseos de papá. Si decidió excluirte, tendría sus razones. Carlos se acercó, conteniendo la rabia que amenazaba con explotar. Tú y yo sabemos que eso es mentira, dijo en voz baja pero firme. Papá nunca me excluiría. Me lo dijo claramente cuando estuve con él hace 2 meses, antes de que tú empezaras a impedirme verlo. Estaba delicado de salud. Tus discusiones siempre lo alteraban, se defendió Sofía, dando un paso atrás. Solo intentaba protegerlo. ¿Protegerlo? Carlos soltó una risa amarga. O aprovechar su vulnerabilidad para manipularlo. ¿Fue idea tuya o de Magdalena?
El nombre de su exesposa flotó en el aire como un veneno. La expresión de Sofía cambió sutilmente, confirmando las sospechas de Carlos. No metas a Magdalena en esto, advirtió Sofía. Ella solo me aconsejó sobre cómo manejar el negocio mientras papá estaba enfermo. Es una excelente asesora financiera. Una excelente manipuladora. Querrás decir, corrigió Carlos. La misma que intentó quedarse con parte de la empresa cuando nos divorciamos, alegando inversiones inexistentes. La misma que ha estado intentando volver a entrar en el negocio familiar desde entonces. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la discusión. Elena entró, sacudiéndose la lluvia del cabello, seguida por Ernesto Vidal. Carlos se sorprendió al ver al abogado de su padre allí, pero sintió una chispa de esperanza. Si alguien podía ayudar a esclarecer esta situación, era él. Buenas tardes, saludó Ernesto formalmente, su maletín de cuero brillando por las gotas de lluvia. Lamento interrumpir, pero creo que es momento de aclarar algunas cuestiones importantes sobre el testamento de Francisco. Sofía pareció tensarse visiblemente. No entiendo por qué estás aquí, Ernesto, dijo con frialdad. El testamento es claro y está debidamente notariado. No hay nada que discutir. Por el contrario, respondió el abogado con calma, hay mucho que discutir. He estado investigando y he encontrado irregularidades significativas. Carlos observó cómo su hermana palidecía. ¿Qué clase de irregularidades?, preguntó Elena, quien se había mantenido en silencio hasta entonces. Ernesto abrió su maletín y sacó una carpeta. Para empezar, la firma del testamento no coincide completamente con la de Francisco, explicó, mostrando documentos comparativos. He consultado con un grafólogo, y aunque es similar, presenta diferencias significativas con las firmas anteriores de tu padre. Eso no prueba nada, interrumpió Sofía, aunque su voz sonaba menos segura. Papá estaba débil, su pulso no era el mismo. También hablé con el notario que supuestamente certificó el documento, continuó Ernesto, ignorando la interrupción. Curiosamente, no recuerda haber atendido personalmente a Francisco. Dice que una de sus asistentes manejó el caso y que Francisco llegó acompañado por una mujer que no era de la familia. Carlos sintió que la sangre le hervía. Magdalena, murmuró. Fue ella, ¿verdad, Sofía? Los ojos de su hermana se llenaron de lágrimas, y por un momento, Carlos vio a la niña con quien había compartido juegos de infancia, no a la mujer fría en que se había convertido. Ella dijo que era lo mejor para la empresa, susurró Sofía. Que tú nunca habías estado verdaderamente comprometido con el negocio familiar, que siempre priorizaste tus proyectos independientes. Dijo que papá lo entendería eventualmente, que solo necesitaba un empujón para tomar la decisión correcta. Elena se dejó caer en una silla, horrorizada. ¿Cómo pudiste, Sofía?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste traicionar así a papá? A Carlos. La lluvia arreciaba afuera, golpeando con fuerza los ventanales de la mansión. El silencio dentro de la casa era pesado, cargado de décadas de resentimientos y secretos familiares. No fue solo ella, dijo una voz desde la entrada del salón. Todos se volvieron para encontrarse con Magdalena, elegante como siempre en un vestido negro que parecía apropiado para la ocasión, aunque su presencia no era bienvenida. Su cabello rubio perfectamente arreglado y su maquillaje impecable contrastaban con la tensión del ambiente. ¿Cómo te atreves a venir aquí?, espetó Carlos, avanzando hacia ella. Magdalena no retrocedió. Su sonrisa confiada revelaba que no sentía remordimiento alguno. Vine a apoyar a Sofía, por supuesto, respondió con falsa dulzura. Después de todo, ahora que ella es la principal heredera, necesitará asesoramiento sobre cómo manejar el negocio, como hemos estado planeando desde hace meses. La confesión, tan descarada, dejó a todos momentáneamente sin palabras. Fue Ernesto quien rompió el silencio. Señora Magdalena, debo informarle que tengo pruebas suficientes para impugnar este testamento, dijo con voz profesional pero firme, incluyendo testimonios de las enfermeras que atendieron a Francisco, quienes confirman que usted y Sofía impedían las visitas de Carlos y controlaban toda la medicación y comunicación de Francisco. El rostro de Magdalena se endureció, perdiendo su máscara de amabilidad. Pruébelo, desafió. Mientras tanto, según el testamento vigente, Sofía y Elena son las únicas herederas. Y como bien sabes,
Sofía ha acordado contratarme como asesora principal para la empresa. Un acuerdo basado en un documento fraudulento, intervino Carlos. No se saldrán con la suya. Magdalena se volvió hacia su exmarido, y por un instante, Carlos vio en sus ojos el mismo brillo calculador que lo había atraído años atrás, antes de descubrir su verdadera naturaleza. Siempre tan ingenuo, Carlos, dijo ella con desdén. ¿Realmente crees que alguien creerá que una mujer como yo podría manipular a un empresario experimentado como tu padre? Francisco tomó su decisión. Que no te favoreciera es algo que deberías aceptar. Excepto que tengo pruebas de que Francisco nunca estuvo de acuerdo con este cambio, respondió Ernesto, sacando una grabadora de su maletín. Grabé nuestra última reunión, hace 2 meses. Es mi costumbre con todos los clientes. Con su consentimiento, por supuesto. La seguridad de Magdalena flaqueó por primera vez. Eso no es legal, protestó. No puedes usar esa grabación. De hecho, sí puedo, corrigió Ernesto. Francisco firmó un consentimiento para grabar todas nuestras conversaciones profesionales. Es una práctica estándar en mi despacho. Presionó el botón de reproducir, y la voz de Francisco Montero llenó la habitación, clara y decidida a pesar de la enfermedad. Quiero que quede muy claro, Ernesto. Mis 3 hijos, Carlos, Sofía y Elena, recibirán partes iguales. Carlos ha sido fundamental en el éxito de la empresa con sus diseños innovadores, aunque trabaje más independientemente. No permitiré que las tensiones con su exesposa afecten mi decisión. Esa mujer ya causó suficiente daño a esta familia. La grabación continuaba, pero Sofía ya había cubierto su rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. Magdalena, por su parte, mantenía una expresión pétrea, aunque la rabia bullía claramente en sus ojos. Carlos sintió una mezcla de vindicación y profunda tristeza. Su padre lo había defendido hasta el final, pero no había podido protegerlo de las manipulaciones de Magdalena y la traición de su propia hermana. Esto no termina aquí, dijo Magdalena fríamente, tomando su bolso. Un simple audio no invalida un testamento debidamente notariado. Quizás no por sí solo, concordó Ernesto. Pero junto con la declaración del notario sobre las irregularidades en el proceso, el testimonio de las enfermeras y el análisis grafológico, creo que tenemos un caso bastante sólido. Sin mencionar que ahora tenemos tu admisión implícita de la manipulación. Magdalena se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Sofía, ¿vienes?, preguntó, como si esperara que su aliada la siguiera ciegamente a pesar de todo. Todos miraron a Sofía, quien finalmente levantó el rostro, sus ojos enrojecidos por el llanto. No, respondió con voz apenas audible. Ya no más, Magdalena. Esto ha ido demasiado lejos. La expresión de Magdalena se endureció aún más. Te arrepentirás, advirtió antes de salir, el sonido de sus tacones resonando en el mármol del recibidor hasta que la puerta principal se cerró con un golpe seco. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la mansión Montero, algo parecía haberse aclarado, como si un peso invisible hubiera comenzado a levantarse. El viejo café de la parroquia en la colonia Roma era uno de esos lugares que parecían existir en una dimensión paralela, inmune al paso del tiempo. Manteles de cuadros rojos y blancos, ventiladores de techo que giraban perezosamente, y el aroma de café recién molido mezclado con el de pan dulce recién horneado. Era el lugar favorito de Francisco Montero para las reuniones familiares informales, lejos del lujo ostentoso de las lomas, un recordatorio de sus orígenes humildes antes de convertirse en un exitoso constructor. Carlos ocupó la mesa del rincón, la que su padre siempre elegía por estar junto a la ventana que daba a la calle empedrada. Hacía una semana de la confrontación en la mansión familiar, y aunque el proceso legal para impugnar el falso testamento estaba en marcha, Carlos había sentido la necesidad de venir a este lugar, de conectar con los recuerdos de su padre. La campanilla de la puerta sonó suavemente, y Carlos levantó la vista para ver a Elena acercándose. Su hermana menor siempre había sido el pegamento que mantenía unida a la familia, la mediadora natural entre los temperamentos explosivos de Carlos y la frialdad calculadora de Sofía. «Llegas temprano», comentó Elena, sentándose frente a él y dejando su bolso en la silla vacía. Como siempre. Carlos sonrió ligeramente. La puntualidad era otra de las cosas que había heredado de su padre.
Don José ya me trajo mi café, respondió, señalando la taza humeante. Y preguntó por ti. El viejo mesero, que conocía a la familia desde hacía décadas, se acercó como si hubiera sido invocado. Señorita Elena, qué gusto verla. Saludó con una sonrisa cálida. ¿Lo de siempre? Gracias, don José, respondió ella. Un chocolate caliente y una concha, por favor. Cuando el mesero se alejó, Elena observó detenidamente a su hermano. Carlos parecía más cansado que de costumbre, con círculos oscuros bajo los ojos y la barba de varios días. ¿Has dormido algo esta semana?, preguntó con preocupación. Carlos negó con la cabeza. No mucho. Entre el proceso legal y los proyectos atrasados, hizo un gesto vago con la mano. Pero estoy bien. El licenciado Vidal dice que el caso es sólido. La presencia de Magdalena durante la supuesta firma del testamento, las declaraciones de las enfermeras, la grabación de papá. El juez tendrá que invalidar ese documento fraudulento. Elena asintió, pero Carlos notó que algo más la preocupaba. ¿Qué sucede?, preguntó directamente. Su hermana dudó un momento antes de responder. Es Sofía, dijo finalmente. Ha estado llamándome todos los días. Dice que quiere hablar contigo, disculparse. Está destruida. Carlos. Realmente creo que está arrepentida. Carlos sintió una punzada de dolor mezclada con resentimiento. Sofía era su hermana, la niña con quien había construido castillos de arena en Acapulco, a quien había enseñado a andar en bicicleta. Pero también era la mujer que había conspirado con su exesposa para despojarlo de su herencia. No estoy listo, respondió sinceramente. Algún día, quizás, pero no ahora. Elena pareció entender. Don José regresó con su chocolate y concha, colocándolos cuidadosamente en la mesa. ¿Saben?, comentó el viejo mesero con nostalgia. Su padre venía aquí casi todas las mañanas durante la última época. A veces solo, a veces con doña Sofía. Siempre pedía lo mismo: café negro sin azúcar y un pan de elote. Carlos se sorprendió. No sabía que su padre había mantenido esa rutina hasta el final. ¿Hablaba con usted, don José?, preguntó con genuina curiosidad. El hombre sonrió, sus arrugas profundizándose. Don Francisco siempre tenía tiempo para una buena charla. Me contaba de sus proyectos, de ustedes, sus hijos. Estaba muy orgulloso de los tres, a su manera. Carlos sintió un nudo en la garganta. Su relación con su padre había sido complicada, especialmente durante sus últimos años. Francisco, un hombre de la vieja escuela, nunca había entendido completamente por qué Carlos prefería desarrollar proyectos arquitectónicos independientes en lugar de concentrarse exclusivamente en la empresa familiar. ¿Le mencionó alguna vez si estaba pensando en cambiar su testamento?, preguntó Elena cautelosamente. Don José frunció el ceño, pensativo. Ahora que lo menciona, hubo algo extraño la última vez que vino. Fue un par de semanas antes de partir. Vino con doña Sofía y otra señora, rubia, muy elegante. Magdalena, murmuró Carlos, sintiendo una oleada de rabia. Sí, creo que ese era su nombre, confirmó don José. Don Francisco parecía, no sé cómo describirlo, como ausente. Apenas tocó su café, y cuando le pregunté si se sentía bien, la señora rubia respondió por él, diciendo que solo estaba cansado. Me pareció raro, porque don Francisco siempre había sido un hombre que hablaba por sí mismo. Carlos y Elena intercambiaron miradas. Cada nuevo testimonio confirmaba sus sospechas. Magdalena y Sofía habían aprovechado la debilidad de su padre para manipularlo. ¿Sabes si vinieron aquí antes de ir a algún otro lugar?, preguntó Carlos, una idea formándose en su mente. De hecho, sí, respondió don José, rascándose la barbilla canosa. La señora rubia mencionó algo sobre una cita con un notario. Recuerdo que don Francisco parecía confundido al respecto, como si no estuviera enterado de esa cita. Pero la otra señora insistió en que era algo que habían planeado con anticipación. Elena sacó su teléfono rápidamente. Voy a llamar a Ernesto, dijo. Esto podría ser importante para el caso. Mientras Elena hablaba por teléfono en voz baja, Carlos miró a su alrededor, absorbiendo los detalles del café que había sido tan especial para su padre. En la pared junto a la caja registradora, notó algo que no había visto antes, una fotografía enmarcada de su padre junto a don José,
ambos sonriendo a la cámara, el brazo de Francisco sobre los hombros del viejo mesero. La imagen debía ser reciente, pues su padre ya mostraba los signos de la enfermedad que finalmente lo vencería. Don José, llamó Carlos cuando el hombre regresaba de atender otra mesa. ¿Cuándo tomaron esa foto? El mesero sonrió con nostalgia. Fue en mi cumpleaños, hace unos 3 meses. Don Francisco insistió en venir aunque ya no se sentía muy bien. Dijo que 50 años de amistad merecían el esfuerzo. Carlos se sorprendió. Nunca había sabido que su padre y don José fueran tan cercanos. Era otro recordatorio de cuánto de la vida de su padre desconocía, de las conversaciones que nunca tuvieron. Fue un gran hombre, su padre, continuó don José. A veces hablábamos de cómo había construido todo desde cero, de cómo su mayor orgullo eran ustedes, sus hijos. Me contó cuando usted ganó ese premio de arquitectura en Barcelona. Señor Carlos, trajo el periódico para mostrármelo. Las palabras del mesero golpearon a Carlos como una ola inesperada. ¿Su padre había estado orgulloso de ese premio? Francisco nunca se lo había dicho directamente. De hecho, recordaba que cuando regresó de España, su padre apenas había mencionado el reconocimiento, concentrándose en vez en los proyectos pendientes de la constructora. Nunca me lo dijo, murmuró Carlos, más para sí mismo que para don José. El viejo mesero le dio una palmada amable en el hombro. Don Francisco no era hombre de muchas palabras cuando se trataba de expresar sentimientos, pero cuando hablaba de usted, sus ojos brillaban. Mi hijo ve cosas que yo nunca podría ver, me decía. Construye no solo con cemento y acero, sino con ideas. Elena, que había terminado su llamada, escuchaba la conversación con los ojos húmedos. Ernesto dice que el testimonio de don José podría ser crucial, informó, secándose discretamente una lágrima. Vendrá en una hora para hablar con él formalmente. Carlos asintió, agradecido por la eficiencia del abogado. Pero su mente estaba en otra parte, procesando las revelaciones sobre su padre, ese hombre al que creía conocer y que ahora descubría, paradójicamente, a través de su ausencia. El café se fue llenando con la clientela habitual de la tarde. Estudiantes con laptops, parejas de ancianos compartiendo pasteles, oficinistas buscando un respiro de la rutina. La vida continuaba, incluso cuando para la familia Montero el tiempo parecía haberse detenido con la muerte de Francisco. ¿Recuerdas cuando papá nos traía aquí después de la escuela? Preguntó Elena de repente, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro. Sofía siempre pedía un sándwich de jamón, aunque sabía que don José le pondría doble queso sin que papá se diera cuenta. Carlos sonrió ante el recuerdo. Y tú siempre derramabas tu chocolate, añadió. Papá llevaba pañuelos extras solo para ti. Ambos rieron suavemente, compartiendo ese momento de conexión a través de los recuerdos compartidos. Sé que es difícil, dijo Elena finalmente, tomando la mano de su hermano sobre la mesa. Pero creo que eventualmente deberías hablar con Sofía. No para perdonarla de inmediato, sino para entender. Magdalena siempre fue persuasiva. Todos lo sabemos. Carlos suspiró profundamente, los recuerdos de su matrimonio fallido mezclándose con la traición reciente. Magdalena puede ser manipuladora. Sí. Pero Sofía es una mujer adulta que tomó sus propias decisiones, respondió con amargura. Eligió apoyar a mi exesposa en lugar de respetar los deseos de papá. En lugar de respetarme a mí, su hermano. El silencio cayó entre ellos, pesado como la lluvia que comenzaba a golpear suavemente los cristales de la ventana. Ciudad de México se transformaba bajo el agua, los colores volviéndose más intensos, las luces de los coches reflejándose en el pavimento mojado. Don José se acercó nuevamente, esta vez con algo en las manos, un sobre amarillento, ligeramente arrugado. Casi lo olvido, dijo, entregándoselo a Carlos. Don Francisco dejó esto para usted hace unas semanas. Me pidió que se lo diera si algo le pasaba. Con todo lo de su fallecimiento, no tuve oportunidad de buscarlo antes. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía precisa de su padre en el frente. Para Carlos, cuando yo no esté. Gracias, don José, murmuró, sintiendo el peso del papel entre sus dedos. El mesero asintió respetuosamente y se retiró, dejando a los hermanos con ese último mensaje de su padre. Elena miraba el sobre con curiosidad y emoción. ¿No vas a abrirlo?,
Preguntó después de un momento. Carlos dudó. No estaba seguro de estar preparado para cualquier cosa que su padre hubiera querido decirle. ¿Reproches? ¿Explicaciones? ¿Un último intento de convencerlo para que se dedicara completamente al negocio familiar? Finalmente, con dedos cuidadosos, rompió el sello del sobre y extrajo una hoja de papel doblada junto con una llave antigua, de bronce, que no reconoció de inmediato. La carta era breve, escrita con la letra firme que Francisco había mantenido hasta que la enfermedad comenzó a debilitarlo. Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay tanto que nunca te dije en persona, palabras que siempre pensé que tendría tiempo de expresar. La vida, hijo mío, nos engaña haciéndonos creer que el tiempo es infinito. Siempre admiré tu visión, tu capacidad para ver más allá de lo convencional. Cuando decidiste seguir tu propio camino en lugar de simplemente continuar con lo establecido, una parte de mí se sintió orgullosa, aunque nunca supe cómo decírtelo. Quizás porque me recordabas a mí mismo cuando era joven, antes de que las responsabilidades y el miedo al fracaso me volvieran más cauto, más tradicional. Sospecho que Magdalena intentará manipular a Sofía después de mi partida. Siempre ha codiciado el control de la empresa, y tu hermana, a pesar de su inteligencia en los negocios, tiene un punto débil, su necesidad de aprobación. Cuídala, aunque ella no crea necesitarlo. La llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Polanco. Contiene documentos importantes y un testamento adicional que entregué personalmente a mi notario de confianza, Ramón Mendoza, con instrucciones específicas. Nunca confié en ese nuevo notario que Sofía insistió en contratar. Perdóname por los silencios, por las palabras no dichas, por cada vez que mi orgullo se interpuso entre nosotros. Y recuerda, lo más valioso que construí nunca fueron edificios, sino la familia que me dio propósito. Con amor, papá. Carlos levantó la vista, encontrándose con los ojos de Elena, también llenos de lágrimas. Sin palabras, le pasó la carta para que pudiera leerla. Mientras ella lo hacía, Carlos sostuvo la llave entre sus dedos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección clara. Tenemos que ir a ese banco, dijo Elena al terminar de leer, su voz cargada de determinación. Hoy mismo, si es posible. Carlos asintió, guardando cuidadosamente la carta y la llave. Llamaré a Ernesto para que nos acompañe, decidió. Y luego, hizo una pausa, respirando profundamente. Y luego creo que necesito hablar con Sofía. La lluvia afuera se había intensificado, pero dentro del viejo café La Parroquia, Carlos Montero sentía que, por primera vez desde la muerte de su padre, un rayo de luz comenzaba a filtrarse entre las nubes. La sucursal Polanco del Banco Nacional exhibía ese aire de sobriedad y discreción que caracteriza a las instituciones financieras de alto nivel. Mármol pulido, maderas oscuras y personal impecablemente vestido creaban un ambiente donde el dinero parecía moverse en silencio, como un río subterráneo que alimentaba el pulso de la ciudad. Carlos, Elena y Ernesto Vidal esperaban en una sala privada, después de haber presentado la documentación necesaria para acceder a la caja de seguridad. A pesar del aire acondicionado, Carlos sentía un calor nervioso recorriendo su cuerpo. La carta de su padre había despertado emociones encontradas, esperanza por encontrar pruebas que invalidaran el testamento fraudulento, pero también dolor por esas palabras que nunca escuchó en vida de Francisco. Señor Montero, anunció una ejecutiva bancaria, ingresando a la sala con paso elegante. Todo está en orden. Si me acompañan, los llevaré a la bóveda. Los tres siguieron a la mujer por un pasillo hasta llegar a una puerta reforzada con un sistema de seguridad biométrico. Después de pasar las verificaciones correspondientes, ingresaron a una sala con paredes metálicas cubiertas de pequeñas compuertas numeradas. Caja 437, indicó la ejecutiva, señalando una de las cajas. Los dejaré solos. Cuando terminen, presionen el botón junto a la puerta. Una vez que quedaron a solas, Carlos introdujo la llave en la cerradura y giró. El mecanismo se dio con un suave clic. Dentro encontraron un sobremanila grande, sellado, y una pequeña caja de madera tallada que Carlos reconoció de inmediato. Era de mamá, murmuró, tomando la caja con cuidado. La utilizaba para guardar sus joyas más preciadas. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió la caja. En su interior,
Sobre un cojín de terciopelo azul desgastado, descansaba el reloj Omega Vintage que había pertenecido al abuelo de Carlos, el padre de Francisco. Junto al reloj había una nota escrita a mano. Para mi hijo Carlos. El tiempo es el único lujo verdadero. Úsalo sabiamente. Elena apretó suavemente el brazo de su hermano, comprendiendo el significado de aquel regalo. El reloj había sido una posesión preciada de Francisco, un recuerdo de sus propios orígenes humildes y de la lucha de su padre para darle educación. Que hubiera elegido dejárselo a Carlos, especialmente en estas circunstancias, era profundamente significativo. Deberíamos revisar el sobre, sugirió Ernesto con delicadeza, consciente del momento emocional que estaban viviendo los hermanos. Carlos asintió, guardando cuidadosamente el reloj en su bolsillo. Tomó el sobremanila y lo abrió. En su interior había varios documentos legales y una carpeta con el logotipo de Constructora Montero. Ernesto examinó los papeles con ojo profesional. Esto confirma nuestras sospechas, dijo después de unos minutos. Aquí está el testamento original, certificado por el notario Ramón Mendoza, con fecha de apenas 3 meses atrás. Establece claramente la división equitativa de bienes entre los 3 hermanos, tal como Francisco siempre quiso. ¿Entonces el otro testamento es definitivamente falso?, preguntó Elena, mirando sobre el hombro del abogado. Sin duda, confirmó Ernesto. Y hay más. Francisco dejó una declaración jurada expresando su preocupación sobre posibles intentos de manipular sus decisiones durante su enfermedad. Menciona específicamente a Magdalena como una influencia negativa que intentaba controlar a Sofía, a través de ella, los asuntos de la empresa. Carlos sintió una mezcla de alivio y rabia. Su padre había previsto lo que podría suceder y había tomado precauciones, pero aún así, Magdalena y Sofía habían logrado crear un documento falso que casi cumple sus propósitos. ¿Qué hay en la carpeta?, preguntó, señalando el folder con el logotipo familiar que aún no habían revisado. Ernesto la abrió con cuidado. Contenía planos arquitectónicos, estudios de viabilidad y proyecciones financieras para un complejo residencial sustentable, todos marcados con el distintivo estilo de diseño de Carlos. Son mis bocetos, murmuró Carlos, sorprendido. El proyecto ecoamigable que le presenté a papá hace un año, el que rechazó por ser demasiado experimental y costoso. Entre los planos había una nota escrita por Francisco. Proyecto Horizonte Verde, para implementación inmediata tras mi partida. La visión de Carlos llevará a la empresa hacia el futuro que siempre soñé. Elena sonrió a través de las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Siempre creyó en ti, después de todo, dijo suavemente. Carlos asintió, incapaz de articular palabras. Tantos años creyendo que su padre nunca había valorado sus ideas más innovadoras, sus intentos de llevar la constructora hacia prácticas más sustentables, y ahora descubría que Francisco no solo había apreciado esas propuestas, sino que había planeado implementarlas. Hay algo más, señaló Ernesto, sacando un último documento del sobre. Una carta dirigida al consejo directivo de la empresa, designando a Carlos como nuevo presidente ejecutivo, con Sofía y Elena como vicepresidentas en áreas acordes a sus especialidades. Pero en el testamento falso, Sofía quedaba como presidenta única, recordó Elena. Magdalena debió convencerla de que era lo mejor para la empresa, cuando en realidad solo buscaba una manera de controlar todo a través de ella. Carlos recordó las palabras de su padre en la carta. Sofía, a pesar de su inteligencia en los negocios, tiene un punto débil, su necesidad de aprobación. Magdalena había explotado perfectamente esa vulnerabilidad. Tenemos todo lo necesario para invalidar el testamento fraudulento, declaró Ernesto, guardando cuidadosamente los documentos. Con esto, más los testimonios que hemos recopilado, no hay duda de que el juez fallará a nuestro favor. Carlos permaneció en silencio, contemplando los planos de su proyecto. Era una vindicación, sin duda, pero también una responsabilidad. Su padre le había confiado el futuro de la empresa, el legado familiar. Necesito hablar con Sofía, dijo finalmente. No solo por el tema legal, sino porque tiene que entender lo que Magdalena realmente pretendía. Y porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hermana. Elena sonrió, apoyando su decisión. Podríamos reunirnos esta noche en la casa familiar, sugirió. He estado quedándome allí desde el funeral,
Y Sofía viene a cenar casi todas las noches. Creo que es su manera de sentirse cerca de papá. Ernesto recogió todos los documentos, asegurándose de que nada quedara en la caja de seguridad. Les sugiero que mantengan esto en absoluta confidencialidad hasta que presentemos formalmente la impugnación, advirtió. Magdalena ha demostrado que no se detendrá ante nada. Carlos asintió, pensando en su exesposa y en cómo, a pesar de los años transcurridos desde su divorcio, seguía intentando controlar su vida y ahora el legado de su familia. No se preocupe, licenciado, respondió con determinación. Ya ha causado suficiente daño. No permitiré que cause más. Mientras salían del banco, Carlos sintió el peso del reloj Omega en su bolsillo. Un símbolo de continuidad, de responsabilidad, pero también un recordatorio de que el tiempo, como había escrito su padre, era el único lujo verdadero. Y él estaba decidido a no desperdiciarlo más en rencores y malentendidos. La Ciudad de México bullía a su alrededor, indiferente a los dramas personales, a las traiciones y reconciliaciones. El sol de la tarde doraba los edificios, y Carlos sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La mansión Montero parecía más acogedora esa noche, como si la revelación de los verdaderos deseos de Francisco hubiera aligerado el ambiente. En la cocina, Elena preparaba café mientras Carlos esperaba en el salón, mirando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Imágenes de tiempos más felices, vacaciones en Acapulco, la graduación de Sofía, la inauguración de uno de los proyectos más ambiciosos de la constructora. En todas ellas, Francisco aparecía orgulloso, rodeado de sus hijos. El sonido de la puerta principal abriéndose sacó a Carlos de sus pensamientos. Sofía apareció en el umbral, deteniéndose abruptamente al verlo. Llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido, lo que acentuaba las marcadas ojeras bajo sus ojos. Era evidente que ella también estaba sufriendo. «Carlos», murmuró, claramente sorprendida. «No sabía que estarías aquí». «Hola, Sofía», respondió él, manteniéndose firme pero sin hostilidad. «Creo que tenemos que hablar». Su hermana asintió levemente, dejando su bolso en una silla cercana. La tensión en la habitación era palpable. «Voy por Elena», dijo Sofía, evitando el contacto visual. «Debe estar en la cocina». «Ya estoy aquí», anunció Elena, entrando con una bandeja con 3 tazas de café y un plato de galletas caseras, las favoritas de su padre. «Siéntense, por favor». Los 3 hermanos se acomodaron en la sala, formando un triángulo silencioso alrededor de la mesita de centro. Por un momento, ninguno supo cómo comenzar. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. «Antes de que digas nada, Carlos, necesito que sepas que lo siento», dijo con voz temblorosa. «Lo que hice, lo que permití que Magdalena hiciera, es imperdonable». «Lo sé». Carlos estudió a su hermana, buscando signos de la manipuladora fría que había conspirado con su exesposa. Pero solo veía a Sofía, la niña que había llorado cuando él se fue a estudiar arquitectura a Barcelona, la adolescente que había defendido ferozmente cuando unos chicos la molestaban en la preparatoria. «¿Por qué, Sofía?», preguntó simplemente. «¿Por qué traicionar así a papá? A mí». Sofía bajó la mirada hacia su taza de café, como si en el líquido oscuro pudiera encontrar las respuestas. «Comenzó gradualmente», explicó con voz queda. «Después de tu divorcio, Magdalena seguía siendo mi amiga. Me convencí de que podía mantener esa amistad separada de los problemas que ustedes dos tuvieron. Fue un error». Tomó un sorbo de café, buscando fuerzas para continuar. Cuando papá enfermó, ella empezó a venir más seguido, ofreciendo ayuda, consejos sobre cómo manejar la empresa durante su ausencia. Al principio parecían sugerencias inocentes, pero luego, su voz se quebró. Empezó a sembrar dudas sobre ti. Decía que nunca habías estado realmente comprometido con el negocio familiar, que tus proyectos personales siempre venían primero, que si tú tomabas el control, la empresa se iría a la quiebra. Carlos escuchaba en silencio, reconociendo las tácticas de Magdalena. Siempre había sido experta en manipular a través del miedo y la inseguridad. Papá estaba cada vez más débil, continuó Sofía. Algunos días apenas reconocía dónde estaba. Magdalena sugirió que sería mejor protegerlo de preocupaciones,
que yo debía tomar más control. Cuando mencionó cambiar el testamento, me resistí al principio, pero ella insistía en que solo estábamos formalizando lo que papá realmente quería, que él mismo le había confesado su preocupación por tu falta de compromiso con la empresa. Eso es absolutamente falso, intervino Elena. Papá nunca diría algo así. Ahora lo sé, admitió Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero en ese momento, estaba tan asustada de perder todo lo que papá había construido, tan presionada por mantener la empresa a flote mientras él se deterioraba. Magdalena parecía tener todas las respuestas, y yo simplemente me rendí a su influencia. Carlos respiró profundamente, procesando la confesión de su hermana. Parte de él quería seguir enojado, mantener vivo el resentimiento, pero otra parte reconocía la vulnerabilidad en la voz de Sofía, la vergüenza genuina en sus ojos. ¿Cómo lograron falsificar la firma de papá?, preguntó, necesitando entender todos los detalles de la manipulación. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que le recordó a Carlos a la niña que había sido. Magdalena trajo a un notario que nunca habíamos usado antes. Dijo que era más discreto. Llevamos a papá durante uno de sus días malos, cuando estaba medicado y apenas consciente. Sofía se detuvo, visiblemente avergonzada. Ella guió su mano para firmar. El notario fingió no darse cuenta. Elena soltó un jadeo de indignación. Carlos apretó los puños, sintiendo una oleada de rabia hacia Magdalena. Usar a un hombre enfermo de esa manera era despreciable. «Sabes lo que estás admitiendo, ¿verdad?», dijo Carlos con voz controlada. «Es fraude. Podrías enfrentar cargos criminales». Sofía asintió, resignada. «Lo sé, y los aceptaré si es necesario. He estado pensando mucho estos días, desde que te enfrentaste a nosotras aquí mismo. Cuando Magdalena se fue, me quedé sola con lo que había hecho, con la traición que había permitido. Y me di cuenta de que nunca podría vivir con eso. Nunca podría mirarme al espejo sabiendo que había traicionado a papá y a mis propios hermanos por miedo y debilidad». Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Es una confesión formal, firmada y notariada por Ramón Mendoza, el notario de confianza de papá. Detalla todo lo que hicimos, mi participación y la de Magdalena. Ya envié una copia al juzgado donde se está disputando el testamento». Carlos y Elena se miraron, sorprendidos por este giro inesperado. «¿Magdalena sabe sobre esto?», preguntó Carlos, preocupado por las posibles represalias. Sofía negó con la cabeza. «No, y seguramente estará furiosa cuando se entere. Pero ya no me importa. No puedo seguir siendo su títere. No puedo seguir traicionando a mi familia». Un silencio cargado de emociones llenó la sala. Afuera, el cielo de Ciudad de México se había oscurecido completamente, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a través de los ventanales. «Hay algo más que deben saber», continuó Sofía después de un momento. «Magdalena no solo quería control sobre la empresa. Quiere venderla». «¿Venderla?», exclamó Elena, sorprendida. «¿A quién?». «Grupo Acosta», respondió Sofía. «Han estado buscando expandirse en el sector de la construcción, y nuestra empresa sería una adquisición perfecta. Magdalena ha estado en negociaciones con ellos desde hace meses, a mis espaldas. Me enteré hace unos días, cuando accidentalmente vi unos correos electrónicos en su teléfono». Carlos no podía creerlo. Grupo Acosta era conocido por adquirir empresas familiares, desmantelarlas y quedarse solo con los activos más rentables, despidiendo a la mayoría del personal en el proceso. «Todo el legado de papá, todos los empleados que han trabajado con nosotros durante décadas», murmuró, sintiendo una nueva ola de indignación. Magdalena estaba dispuesta a destruirlo todo por dinero. «Siempre fue su objetivo», confirmó Sofía. «Desde que se casó contigo. La empresa, el estatus, el dinero. Nunca le importó nuestra familia, solo lo que podía obtener de ella». Carlos recordó los años de su matrimonio, las pequeñas señales que había ignorado, cegado por lo que creía era amor. Magdalena siempre preguntando por los contratos, por las finanzas, mostrando más interés en el patrimonio Montero que en construir una vida juntos. «Eso depende de ustedes», respondió. «Especialmente de ti, Carlos. Sé que no merezco tu perdón, pero quisiera la oportunidad de reparar el daño que he causado,
de honrar la memoria de papá haciendo lo correcto. Carlos guardó silencio por un largo momento, sopesando todo lo que había ocurrido, todo lo que había descubierto ese día. El verdadero testamento, la carta de su padre, los planos del proyecto que tanto significaba para él, y ahora, la confesión de Sofía y las verdaderas intenciones de Magdalena. Finalmente, sacó de su bolsillo la llave que había encontrado junto a la carta de su padre. Hoy descubrimos algo, dijo, mostrándosela a Sofía. Papá dejó un testamento verdadero, junto con instrucciones claras para el futuro de la empresa. Le explicó todo lo que habían encontrado en la caja de seguridad, incluyendo el proyecto que Francisco había decidido implementar y la estructura de liderazgo que había planeado, con los tres hermanos trabajando juntos según sus fortalezas. Siempre creyó en nosotros, concluyó Carlos. En los tres. Incluso cuando discutíamos, incluso cuando tomábamos caminos diferentes a los que él esperaba. Nos veía como éramos realmente, no como quería que fuéramos. Sofía escuchaba con asombro y emoción, las lágrimas volviendo a sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con un hilo de voz. Carlos miró a sus hermanas, sintiendo que, a pesar del dolor y la traición, existía una posibilidad de reconstrucción, de honrar verdaderamente el legado de su padre. Ahora, respondió con determinación, detenemos a Magdalena y recuperamos la empresa. Juntos, como papá quería. Elena sonrió, y después de un momento de duda, Sofía también. Por primera vez desde la muerte de Francisco, los tres hermanos Montero estaban unidos en un propósito común, listos para enfrentar lo que vendría. Afuera, comenzó a llover suavemente sobre Ciudad de México, lavando el polvo de las calles, como si la ciudad misma quisiera ofrecerles un nuevo comienzo.